Evoluciona o muere, gitano. Introducción. Tercera parte. Tercer periodo. Igualdad de derechos, desigualdad de hecho. Entramos ahora, en el tercer periodo, de 1783 hasta el momento presente. En el año 1783 España estaba gobernada por Carlos III. En su intento de reorganizar el reino internamente, una de las metas que se propuso fue la resolución de lo que se ha llamado el problema gitano, adoptando una perspectiva enteramente diferente a la de sus antecesores. Pensó que el limitar los derechos de los gitanos solamente había conducido a colocarlos en una situación en la cual se veían inducidos a romper la ley con más facilidad. Vio también como injustas las declaraciones que hacían a todos los gitanos errantes bandidos, sin discriminación, y fuera de la ley. En el año 1783 hizo pública una pragmática dirigida a los gitanos. No teniendo este trabajo un propósito de análisis histórico, no podemos dedicar aquí el espacio que se requeriría para analizar los 44 artículos de ¿qué consta? Pero a título introductorio haremos una síntesis de sus aspectos más fundamentales. Comienza haciendo una declaración a los españoles por la que afirma que no son ni provienen de raíz infecta alguna, colocándose de esta manera en clara oposición a la consideración, muy extendida por aquel tiempo, de los gitanos como descendientes directos de Caín. En los comienzos del siglo XVII, se popularizó la idea de que los gitanos descendían de Caín, y en ella se hincapié Moncada, 1619, en sus discursos, siendo en aquel momento profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Toledo. Consistía, en sumo, en un informe dirigido al rey Felipe III, que junto a otro informe similar presentado por Quiñones, 1631, ejercieron gran influencia en la opinión, y repercutieron en un incremento en la persecución de los gitanos durante aquel siglo. Carlos III declara también que los gitanos deberían tener capacidad para elegir libremente sus propias ocupaciones. Era esta una meta muy difícil de conseguir, ya que las corporaciones y gremios parece que se oponían fuertemente a conceder la entrada a los gitanos. Esto ocurría no solamente en corporaciones que disfrutaban de fama y reputación en todo el país, como la Mesta, sino también en los gremios, incluso de aquellas ocupaciones que consideraban desprestigiadas, tales como herreros o barberos, actividades que eran muy practicadas por los gitanos. Para prevenir la oposición que era de esperar, el rey incluyó en la pragmática que aquellas corporaciones y gremios que se opusieran a la admisión de los gitanos serían sancionadas. Se capacita también a los gitanos a que, desde aquel momento, pudieran fijar su domicilio donde mejor les conviniera, a excepción de los sitios reales. En conjunto, la declaración afirmaba que los gitanos tenían derecho a disfrutar de una situación igualitaria con respecto al resto de los españoles. Requería solamente el cumplimiento de 3 condiciones por parte de los gitanos. Por la primera, deberían abandonar su forma peculiar de vestir y adornarse, para adoptar aquella que eran comunes entre las gentes de las distintas regiones. Según la segunda, aunque no se les prohibía el uso del caló, dialecto español del romaní, se les advertía que no debían de hablarlo ni en público ni ostentosamente. La tercera condición les obligaba a permanecer asentados permanentemente en un lugar, y abandonar la vida errante. No estaba previsto el tomar medidas drásticas de ningún tipo contra ellos, si no cumplían con este último requisito, pero se amenazaba con llevar a un orfelinato a cualquier gitano menor de 16 años de quien se supiera que sus padres eran nómadas, para que en estos centros estatales aprendieran un oficio. No hay duda de que la línea adoptada por Carlos III, en los medios utilizados para lograr la integración de los gitanos al común de los españoles, fue prácticamente la opuesta a la de sus antecesores. Pero los intentos benévolos, entre comillas, de Carlos III, una vez más parece que resultaron infructuosos, o por lo menos muy limitados en su efecto. Aguado Bleye, 1959. Contamos con un testigo de los hechos que ocurrieron algunos años después de la promulgación de la ley.
Aunque Gorgorow estaba esencialmente preocupado por otros asuntos, especialmente religiosos, es indudable que conoció a muchos gitanos, y que se mantuvo por largo tiempo en contacto con ellos. Se relacionó especialmente con grupos de gitanos errantes, que habían nacido como proscritos por espacio de varias generaciones, en diversas zonas montañosas de España. Y él nos dice que aquellos gitanos no conocían otro modo de vida. Y también, que ni querrían ni podrían cambiar drásticamente su vida errante de tratante de ganado, vendedores ambulantes o bandoleros, por aquella otra vida más miserable, menos provechosa, y mucho menos libre que padecían los gitanos asentados en zonas extremas de los grandes pueblos y ciudades. Aunque sea difícil creer todo lo que Borrow dice, sin embargo, existe evidencia suficiente sobre el ostracismo que la población imponía a los gitanos, tanto asentados como nómadas. Poco después de ser promulgada esta ley, cuando la lucha contra Napoleón estaba tocando a su fin, la situación de los gitanos toma un nuevo giro al iniciarse el periodo constitucional, 1812 al 1936. Desde el punto de vista del derecho, tal como apunta la Linde Abadía, 1970, las constituciones tenían en común el considerar al ciudadano como un participante activo en el gobierno, que debería de actuar de acuerdo con una declaración de derecho. Pero también que de hecho, el Estado liberal en España entró en su más crítico periodo al no poder garantizar una correspondencia entre la igualdad legal y la desigualdad económica. La primera constitución, la de 1812, significó para los gitanos un paso definitivo hacia el fortalecimiento de su situación jurídica en el país. Como ya indiqué con anterioridad, para que un individuo pudiera ser considerado ciudadano español, tenía que estar vinculado a través de su residencia a un lugar, de tal manera que las personas que llevaban una vida errante no se consideraba españoles. Esta Constitución declara que cualquier persona nacida en el país es española, y, por tanto, aunque los nómadas pudieran ser sancionados por no tener un domicilio fijo tal y como la ley ordenaba, sin embargo, estaba capacitado para ocupar una posición como españoles dentro de las leyes del país. Desde el año 1812 y hasta 1860 encontramos escasas disposiciones dirigidas a los gitanos como tales. La única de cierta importancia es la de Isabel II en el año 1846. Por ella se requería de los gitanos que llevaran consigo, aparte de la identificación documental que se pedía a todos los ciudadanos, un documento especial en el cual deberían de consignarse el número caballos, mulas y burros que poseyeran, y las características de los animales. Otro documento más que deberían llevar consigo se dirigía a detallar todas las transacciones que aquel gitano hubiera podido efectuar. Esta última disposición fue reafirmada por Alfonso XII a finales del siglo pasado, pero para entonces ya se dirigía a tratantes de animales en general, y no específicamente a gitanos. Teresa San Román. Según su libro Vecinos gitanos. Así pues, evoluciona o muere, gitano. Es un grito de imposición que siempre hemos oído de una sociedad dominante contra los gitanos, como única solución al problema discriminatorio que sufre el pueblo romaní. Sin embargo, nunca han pensado que existen otras alternativas de evolución que no sea la de convertir al gitano en algo que no desea, es decir, en payo. Ya que si a ello se consintiera, el gitano nunca llegaría a una auténtica evolución de su ser, porque tendría que abandonar su propia identidad gitana. Ya que la verdadera evolución debe entenderse desde la misma raíz ancestral que a uno le da la vida, desde el tronco que hace crecer a todas sus ramas hacia arriba, hacia una cultura universal, sin dejar por ello su propio ser, y poder llegar hacia una cierta perfección humana y racional. Evoluciona o muere, gitano. Desea mostrar un retazo de la vida gitana en movimiento, a través de unos personajes reales con nombres cambiados, para así narrar, con más libertad los hechos históricos del pueblo gitano que, desde 1945 hasta la fecha de hoy, 1984, se refiere en general, a nosotros los gitanos.
intentar exponer una clara y objetiva visión de la problemática del pueblo gitano que durante siglos viene arrastrando por la intolerancia y la discriminación racial de una sociedad xenófoba que como consecuencia de ello, ocasiona nuestra triste pobreza cultural, económica e intelectual científica. Antes de entrar en el tema de este libro, creo necesario añadir, yo también, algunos datos que de nosotros los gitanos han escrito historiadores, antropólogos, filósofos, novelistas, etc. Algunos, con más o menos objetividad y respeto hacia el pueblo gitano. Otros, en cambio, no con tanto miramiento y honestidad a la hora de escribir sobre el tema, ya que solamente el exotismo y el folclore les ha llevado a escribir románticos cuentos y leyendas sobre los gitanos. Y con este sentir, en nada han ayudado en aclarar la verdadera identidad del pueblo gitano. Ni sus hechos, sentimiento o ganas de superación frente a la intolerancia de una única sociedad dominante que continúa queriendo convertir al gitano en payo. Y, sin embargo, ningún gitano, desgraciadamente, nos ha podido dejar, de su puño y letra, ningún manuscrito de nuestra historia. La única literatura que nos han legado, es sus vidas escrita en propia carne. Historia vivida a través del amor de dura de la intolerancia de los pueblos de Europa. Sobre todo, la vivida en España, nuestro país, que es el relato que expone este libro. Sin embargo, con Evoluciona o muere, gitano, tengo la esperanza de poder aportar un mayor conocimiento sobre el pueblo gitano. Sobre todo, la ilusión de poder romper tópicos que aún subsisten en las mentes de muchas personas de nuestro país. Y también para deshacer barreras que impidan las buenas relaciones de convivencia entre payos y gitanos, y no juzguemos a la primera, sin conocimiento de causa a los otros. Para que asimismo se pueda valorar, no por el arte de la literatura de este libro, sino por lo que en él se expone de la vida de los gitanos, ya que soy consciente de mis errores gramaticales, y de mi pobre lenguaje literario. Y si no creyera aportar una posible vía de entendimiento mutuo entre payos y gitanos, nunca jamás me habría atrevido a escribir este libro. Y con esta intención, y no otra, me atrevo a exponer un corto retazo histórico de la vida gitana, ya casi olvidada, sobre todo, por los más jóvenes. Y, además, porque nunca he dejado de creer que se puede ser gitano, y a la vez poder llegar a ser un gran científico, arquitecto, médico o un buen profesional en lo que uno se proponga. O al menos, poder uno realizarse como persona dentro de un país democrático, donde se dice que se debe respetar todas las diferentes culturas, y pueden beneficiarse de la igualdad de los derechos constitucionales y así poder evolucionar desde la propia idiosincrasia. Y ahora, para mejor comprensión hacia los gitanos, expondré yo también algunos textos discriminatorios y racistas, pragmáticas, leyes y edictos que en el pasado dictaron y firmaron reyes, gobernadores y alcaldes mayores contra el pueblo gitano, deportados a galeras, diseminados por decreto unas veces, agrupados otras en guetos miserables, castigados a recibir azotes, corte de orejas, cárcel y esclavitud. Y todo por la soberbia de una sociedad que se dijo a sí misma ser cristiana, pero que era incapaz de aceptar la otredad cultural y religiosa, el paganismo, el islamismo. Tomó medidas para exterminar a una cultura, la otra. De ahí las disposiciones contra las constantes culturales de los gitanos. Se les prohibió usar su propia lengua, a la que despectivamente se la consideraba jerga, conservar sus vestidos, sus costumbres y oficios. La cultura dominante viene, cercando a las culturas desde la Reconquista. Es la imposibilidad del poder para asumir la existencia de los desobedientes, de lo diferente, de la otredad civil y cultural, hasta el despotismo ilustrado, y aún en la etapa de esa época, las sucesivas monarquías emitieron leyes encaminadas a la puesta en marcha de castigos a los que debemos llamar sanguinarios. Pero la Ilustración despótica, en vista de que los procedimientos tajantes no habían dado el resultado deseado, cambiara de táctica
y atacará más globalmente, y con mayor astucia. Ahora ya no se les perseguiría. Siempre, y cuando ellos renuncien hasta el derecho de sentirse gitano, les lanza el señuelo de la integración, como a cualquiera otro ciudadano de la España ilustrada, pero dispone que los nómadas que no se dejen reducir sean marcados en la espalda con hierro ardiente, y que llevaré las armas de Castilla. Si la reina Isabel había obligado a los moros de Granada a identificarse, portando en el hombro un retal encarnado, y había obligado a las mujeres judías y moriscas a señalarse con un pedazo de paño turquí de 4 dedos de ancho, y si los nazis marcarían después a los gitanos con una seta de Siegner sobre su carne, Florida Blanca dispondrá que sean marcados a fuego los gitanos que hubieren desobedecido ya una vez a la ley, para así comprobar la reincidencia e imponerles irremisiblemente la pena de muerte. Esa forma de control policíaco, bastante más odioso aún que la del moderno fichero, suponía un paso adelante en el rechazo del ser gitano. Antes se les marcaba fuego para castigarles. Ahora se les marcaría fuego para tenerlos controlados. Si en 1570 y 1581 Felipe II prohíbe a los gitanos viajar a las Indias y decreta que aquellos que ya hubieran llegado a ellas luego que sean hallados, les envíen a estos reinos, embarcándoles en los primeros navíos con sus mujeres, e hijos, y criados, y no permitan que por ninguna razón no causa que aleguen, queden alguno en las Indias ni sus islas adyacentes. Campomanes en cambio, propondrá desembarazarse de estos enojosos mamíferos, embarcándolos a todos hacia los países de ultramar. Botey señala que en el mismo clima europeo en que brota la propuesta de Campomanes, el primer cónsul de Francia Napoleón rodeó a todos los gitanos del País Vasco, en una sola noche, con una inmensa red de policías, y fueron conducidos a los puertos del Atlántico para ser llevados a colonias. Si los franceses limpiaron una zona de su país con este procedimiento acariciado por Campomanes, el despotismo ilustrado español tratará de limpiar a España entera de gitanos mediante la integración obligatoria. Prohibirá que sean llamados gitanos, y tratará de prohibir incluso que se sientan gitanos ellos mismos. De aquella época proviene una aguda reflexión gitana. Aliries crayimicobo aliries caló. La ley de los reyes han destruido la ley de los gitanos. En tiempo del arzobispo de Talavera, no será sino una de las abundantes prohibiciones con Carlos III, acosará la libertad del gitano. Con inteligente serenidad, Botey señala que ya es hora de desplazar en la mentalidad común el centro de gravedad del problema gitano, que oscila entre el pintoresquismo y la preocupación por su pobreza hereditaria. El centro de su tragedia es otro: el choque entre dos culturas. La historia del gitano en España, no solo en España como ya vimos, prueba la agudeza de esa reflexión de Botey. Pero en ningún momento de esa historia de huidas, amenazas, castigos y repulsas, el gitano estuvo tan cerca de la pérdida total de su identidad como en tiempos del gobierno de Carlos III. Agreda al gitano, amenaza con exterminarlo físicamente, pero, pese a sus estremecedoras formulaciones, no supone un decidido y meticuloso exterminio de su identidad. El rey Felipe V, quien por primera vez en España había autorizado su captura incluso en el interior de los templos, en 1745 ordena darles caza a hierro y fuego y agrega que todos los que tienen vecindad se restituyan en término de 15 días a los lugares de su domicilio, pena de ser declarados, pasado este término, por bandidos públicos, y de que, por el mismo hecho de ser encontrados con armas, o sin ellas, fuera de los términos de su vencimiento, sea lícito hacer sobre ellos armas, y quitarle la vida. Que pasado el referido término, se encarguen estrechísimamente a los comandantes generales, intendentes y corregidores, que por sí, o por personas de integridad, y de su mayor satisfacción, salga con tropas armados, y si lo hubiere, con milicias, y sus oficiales, acompañados de rondas de a caballo destinadas al resguardo de las rentas, a correr todo el distrito de jurisdicciones, haciendo las diligencias convenientes para aprehender a los gitanos y gitanos que encuentren por los caminos públicos u otros lugares fuera de su vecindario,
y solo por el hecho de la contravención se les imponga la pena de muerte. Si disposiciones de este tipo no habrá conseguido exterminar ni modificar sustancialmente el ser gitano, cabe pensar que el despotismo ilustrado vio claro que había de cambiar, ampliar y mejorar los procedimientos. Y lo hizo. La pragmática de Carlos III, hecha pública el 19 de septiembre de 1783 y tutelada regla para contener y castigar la vagancia y otros excesos de los llamados gitanos, es el documento que convierte en ley el fin propuesto durante siglos de intolerancia, de incomprensión ante la autonomía de otros sistemas culturales, de exasperada soberbia y desprecio y miedo a la otredad. El infierno son los otros, ha escrito infernalmente Jean Sartre. Carlos III debió de tenerlo presente al firmar el articulado de una ley que pretendía abolir, a la fuerza, ese infierno. Ahora, por fin, vamos a ver de cerca el articulado de esa ley. Su Majestad Carlos III empuja contra la pared a la raza gitana. Declaró que los que llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna. Como toda sentencia dictada por la intolerancia, la prepotencia, la soberbia, esa línea son un laberinto. Pero su Majestad sabía muy bien que si hay gitanos, que los hay de origen y por naturaleza. Sabía muy bien que provenían, como se creía entonces, del Egipto Menor. Pero como era rey, decide con dos líneas, que no existen. Su Majestad escribe con tiza en un espejo la palabra gitano, pasa sobre esa tiza un pañuelo de encaje y así, los borra para siempre. Con limpieza, con eficacia minuciosa, en el todo y en el detalle. No basta que él ordene la no existencia de la identidad del gitano, ni siquiera que mande a los mismos gitanos que colaboren en ese escamoteo, de buen grado, aunque bajo amenaza de las contenidas abajo. Prohíbe también a todos sus vasallos que llamen o nombren a los pretendos con el nombre de gitano. Baxó las penas de los que injurian a con acento otros de palabra, o con acento por escrito. Es decir, todos los habitantes de la nación han de colaborar con la decisión del rey. El vocablo gitano pasa a ser una injuria. Y ahora, ya resuelto el problema, no existe el gitano, no existe el ser otro, no existe el infierno. Yo decido lo que es identidad, y lo que no lo es. O dicho de otro modo, mi autoridad es creadora de identidad de todo ser, o dicho de otro modo, no hay ser que sea, sino, es lo que mi autoridad decide sobre el ser. Es decir, yo soy, el ser del otro es su obediencia. Ahora sí, ahora, su Majestad comienza a desplegar el privilegio de los reyes. Decide ser magnánimo. Es mi voluntad, que los que abandonen aquel método de vida, traje, lengua, o con acento jeringosa, los lingüistas futuros descubrirán, señor, que tal jeringosa es un idioma que procede del sánscrito. Dicho sea con respeto, Majestad, sean admitidos a cualesquiera oficio, o con acento, destino a con acento que se les aplicaren, como también en cualesquiera gremio, o con acento comunidades, sin que se les ponga, o con acento admitan, en juicio ni fuera de él, obstáculo ni contradicción con este pretexto. A los que condixere y rehusaren la admisión a con acento, sus oficios y gremios a con acento, esta clase de gentes enmendadas, se les multará por primera vez en 10 ducados, por la segunda 20, y por la tercera en doble cantidad. No debemos negarlo. Su Majestad Carlos III no carecía, a firmar esta ley, de cierta benevolencia y equidad. No debemos ignorar, de paso, que se trataba de borrar la identidad del gitano, y, a la vez, incorporar buen número de brazos al proceso de producción de la época, vale decir, al proceso de explotación. El plazo fijado para la transformación de estos nómadas improductivos y desobedientes en fuerza de trabajo fue 90 días, pasados los cuales comienzan a cumplir las penas, en gradación proporcional a los delitos. Se les perseguirá por la justicia, formando proceso y lista de ellos. Esas listas pasarían a mano de los corregidores de las cabezas de partido, y de ahí a la sala del crimen del territorio correspondiente. La sala, en vista de lo que resulte,
y de estar verificada la contravención, mandara inmediatamente, sin figura de juicio, sellar en las espaldas a con acento los contraventores con un pequeño hierro ardiente, que tendrá dispuesto en las cabezas de partido, con las armas de Castilla. Aquí, su Majestad debe haber hecho memoria sobre la severidad de sus antecesores y quiere dejar bien sentado su propia misericordia. Conmuto en esta pena del sello, por ahora, y por la primera contravención, de muerte que me ha consultado, y la de cortar las orejas a esta clase de gente, que contenían las leyes de reino. Con más o menos reticencia, esta clase de gente le están agradecidas, Majestad, por ahora. También les están agradecidas por exceptuar de este castigo a los niños y a los jóvenes de ambos sexos menores de 16 años, aunque su decisión, señor, de arrebatarlos de sus padres para obligarlos a aprender un oficio rentable a la corona, o recluirlos en letales hospicios, llenos de normas y caridad, de obligaciones y oraciones, quizá no pareciese tan misericordiosa ni a sus padres ni a ellos. La identidad del gitanos se articula en grupo, señor, y el peor castigo que puede caer sobre el gitano, peor que la muerte, Majestad, es la separación. Fuera del grupo, el gitano no es su sangre, su mundo emocional, así lo reconoce desde hace muchos siglos. Porque para el gitano también existe el otro, que puede ser cruel, perseguidor, intolerante, y hasta sanguinario. Fuera del grupo, el gitano es un pobre ignorante perplejo, con todas sus emociones desorientadas, y con el destino astillado y desolado. Verificado el sello de los llamados gitanos que fueron inobedientes, se les notificará y apercibirá, que en caso de reincidencia se les impondrá irremisiblemente la pena de muerte, y así se ejecutará solo con el reconocimiento del sello, y la prueba de haber vuelto a con acento su vida anterior. Vos lo habéis dicho, Majestad, no yo. Su vida. Lo cual quiere decir su ser, su pasado, sus costumbres, su relación con la naturaleza, su concepción de la divinidad. El gitano es de talante esencialmente religioso, su vinculación con la magia, sus ropajes, sus avalorios, su culto por los muertos, su respeto por los ancianos, su radical respeto por la felicidad, su necesidad de ser libres, su vida. Pero el monarca ilustrado, y, con él, todos los ilustres monarcas anteriores desde los tiempos de los reyes católicos, sienten un enojo especial por todo individuo que no se elige sedentario y bárbaramente obediente. Y entre los seres errantes y orgullosos, los más visibles y más recalcitrantes, los gitanos. Entonces se les odia, se pretende inmovilizarlos, domesticarlos. El despotismo ilustrado y los gitanos. Por Félix Grande Lara. Comunicado del Simposio Gitano 1980. Madrid, España. También don Tomás Calvo Buesa escribe acerca de los gitanos. Hace casi 500 años, los han forzado a meterse independientemente de su voluntad individual o lectiva como etnia, en una sedentarización y proletariado. Estos procesos sociales, que están interrelacionados, han cambiado, y lo harán profundamente más en el futuro, las formas tradicionales y culturales del comportamiento del pueblo gitano, en áreas tan decisivas como las relaciones entre padres e hijos, jóvenes y ancianos, relaciones con la sociedad paya, etc. La carreta y la tienda han dejado de ser una realidad colectiva para pasar a ser decisivos símbolos mitológicos de los gitanos del futuro. De todas formas, lo más interesante es preguntarse por la futura evolución de la cultura gitana, una vez que ha comenzado decisivamente a entrar en el sistema productivo español, cómo se está presentando y cómo se prevé el futuro de la integración, la asimilación o culturización gitana. Partiendo del análisis comparativo con otras minorías étnicas, y de la misma experiencia de los gitanos en España, debe rechazarse la teoría de la asimilación o conversión progresiva del gitano en payo. Trágica, y desgraciadamente promocionarse, es aceptar las reglas del juego y conducta de la sociedad paya, que es quien tiene el poder y el dinero, y quien marca una sola escalera de movilidad social, igual para payos y gitanos,
y también para gitanas. A las mujeres de las minorías étnicas que quieran promocionarse, atención a las comillas, la sociedad dominante les impondrá el romper muchos tabúes grupales, con lo cual hallará el desprecio y oposición de su propio grupo étnico. Por ello hay dos baluartes que todas minorías étnicas defienden hasta el final: sus mujeres y sus ancianos. Ellos representan el último tesoro étnico, el vientre grupal, y el saber ancestral que no hay que entregar a la sociedad dominante. Aunque nos proleticemos, nos asimilemos, vistamos igual, nos eduquemos, estemos perdiendo nuestros valores y costumbres, no queremos entregar nuestras mujeres y ancianos. Por eso el día, ojalá sea tarde o nunca, que nuestros asilos estén llenos de ancianos gitanos abandonados, o veamos en la calle abundantes jóvenes gitanas que en vez de rosas vendan sus cuerpos, es el indicador sociológico más claro de que la desintegración del grupo social gitano ha entrado en fase final, y que el grado de integración de la comunidad gitana en la sociedad paya ha alcanzado su punto óptico. Y don Félix Gracia Lara dice: quizá el pueblo gitano sea un hecho emocionante. El orgullo de los humillados sobrevive a la soberbia de los poderosos. Quizá, señor, quizá. Pero quizá también ese hecho emocionante, ese orgullo de los humillados, no pueda sobrevivir por más tiempo a la soberbia de los poderosos de siempre. Ya que sabe usted muy bien, que llevamos casi 6 siglos, gritando tolerancia y comprensión, para nuestra cultura gitana. Es decir, gritando libertad. Algunas veces, en silencio, por miedo, y en otras muchas más, ahogando nuestra voz por la fuerza de la represión. Sin embargo, señor, a pesar de todo, nunca han logrado acallar nuestro grito interior de libertad. Pero sabe, señor, que lo que más nos duele hoy, es cómo nos ignora esta sociedad actual. Sepa usted, señor, que esto, a veces, duele más que los castigos del pasado. Hoy aún existen muchos Carlos III que, sin ser reyes, todavía continúan escribiendo con tiza en un espejo el nombre del gitano, y con el pañuelo de la democracia, todavía tratan de borrar nuestra identidad gitana. Quizá hoy, señor, su hermosa frase, el orgullo de los humillados sobrevive a la soberbia de los poderosos, no tenga hoy mucho sentido para algunos, o mejor dicho, quizá nuestras gargantas estén afónicas de tanto gritar, pedir tolerancia y comprensión, para nuestra cultura y libertad. O a lo peor ya, no nos queda ni sonido ni ganas para seguir gritando con orgullo a los soberbios la palabra libertad. Usted debe saber, mejor que yo, que quizá hoy en nuestros días, sea cuando más peligra nuestra identidad gitana, y no con Carlos III, sino quizá con una España democrática que continúa queriendo asimilar al gitano. Aunque a la verdad, hoy no nos obligan con azotes y cortes de orejas, ni nos marcan con hierro ardiente, ni nos ahorcan en las plazas, para escarmiento de los demás, como lo hicieron en el pasado dictando pragmáticas leyes y edictos contra el pueblo gitano. Sin embargo, hoy, sí que se emplea el mismo señuelo de siempre, el más peligroso, ya que por necesidad económica, estamos obligados a la total integración y asimilación del sistema payo, si no queremos morir de hambre. El sistema ahora es, pero que antes, porque ahora ya, no podemos practicar nuestros propios oficios ni nuestros horizontes son tan amplios como entonces con el nomadismo. Si uno reflexiona profundamente, no nos queda otra cosa que la terminación de la obra empezada por los reyes ilustrados a través de sus pragmáticas, pero eso sí, hoy con un sistema mucho más democrático, más sutil. Quizá, señor, lo que no pudieron conseguir los reyes ilustrados con sus pragmáticas, leyes y edictos, lo consiga la democracia, ahogando nuestra cultura y costumbres, si antes no se pone remedio a nuestras reivindicaciones. Pues ya no nos es posible, señor, aguantar por más tiempo nuestro orgullo de humillados, frente a la soberbia de los poderosos que siguen gritándonos: evoluciona o muere, gitano. Que es lo mismo que decir: conviértete en payo o muere, gitano. Así es como el pueblo gitano ha sobrevivido,
siempre tratando de identificarse con su propia cultura y costumbres para poder seguir siendo gitano y vivir su propia vida en libertad, respetando toda forma de vida y costumbres de los demás, esperando la misma tolerancia y comprensión de los otros, mendigando un poco de libertad, intentando ser un pueblo más dentro de los pueblos de España, como se reconoce al pueblo vasco, catalano-valenciano. Sin embargo, parece ser que hoy es más difícil que cuando éramos nómadas, y, por ello, causa de persecución. Hoy, el rápido cambio de la vida del gitano, le está sumiendo, sobre todo a la nueva generación de gitanos, en un pozo de incertidumbre. Poco o nada sabe del pasado, y si se les pregunta por el presente, no ven con claridad el camino a seguir ni cómo mantener su identidad gitana. Una misma generación ha pasado de vivir errante por los caminos, aislados en pequeños grupos, y esquivando en lo posible por miedo todo contacto con cualquier población paya, a tener que asentarse en las grandes ciudades o pueblos, y convivir de aquellas maneras con los que antes tenían que huir de ellos. El mismo miedo ha hecho que estos asentamientos no ofrecen por familias o intereses, sino que el sentido de protección y arropamiento ante el payo forzase a unos asentamientos monstruosos, en los cuales tenían cabida todos. Esto complicaría posteriormente la convivencia del propio asentamiento. Todo cambio de forma de vida, si ha sido impuesta, lleva consigo un cambio de mentalidad, de valores, de forma de pensar y forma de sentir. Las de siempre difíciles relaciones entre payos y gitanos, que están a veces motivadas por un total desconocimiento mutuo entre culturas y personas. Evoluciona o muere, gitano. Es el título más significativo para este libro. Con palabras sencillas, se da a conocer una visión del mundo gitano totalmente desconocido para el payo en su profundidad. En la primera parte, fotografía un mundo y modo de vida, que aunque difícil, y a veces desesperante, tenía el aliciente de sentirse necesario y competente el pueblo gitano en su chalaneo, a la vez que la unidad familiar y las fiestas compensaban la vida errante. En la segunda parte describe la desesperación de un pueblo arrinconado en los barrios marginales, sin trabajo preferido, y sin preparación previa para emprender otras actividades que impone la nueva situación del gitano, que desconoce por completo, y que le va a negar lo más necesario para sentirse realizado. En esta época crítica, comienza a darse tres fenómenos que marcará la dinámica del futuro del pueblo gitano. Una gran mayoría, desilusionada, se resigna a sobrevivir, y se encierra en un pequeño mundo, sin esperanza e ilusiones. Otra, una minoría, no se resigna y comienza a organizarse para tratar de entender su situación y buscar soluciones. Por fin, la nueva generación, que no ve futuro en su vida asqueada, comienza a alejarse del entorno familiar, introduciéndose, parte de ella, en las redes de delincuencia paya, donde encuentra fácil diversión y dinero ligero de gastar, sin el veto de la ley gitana. En la tercera parte, vemos con crudeza realidad, cómo se narra la desesperación de un pueblo, que aunque intenta con sacrificio, no consigue salir de su aislamiento, en parte por la oposición de una sociedad que no entiende el ser gitano, y a veces lo desprecia, y en parte por el lastre como pueblo marginado, se siente incapaz de evolucionar y enfrentarse con conciencia de clase a situaciones injustas. De aquí el grito desgarrador de evoluciona, o muere, gitano, que lanza a todos los gitanos. Entiendo que no es fácil la tarea que algunos hemos emprendido para conseguir todo esto, y que no es cuestión de un tiempo determinado. Incluso se prevé la muerte de una generación ya desilusionada, cansada y hasta hastiada en la desesperación, para que las nuevas que vengan sean capaces de aceptar el reto, y seguir en la lucha con nuevas fuerzas y preparación universitaria, e ilusión por las cosas gitanas. Este libro, ante todo, nos tiene que hacer reflexionar tanto a gitanos como a payos, en una reflexión serena que nos lleve a pensar que la convivencia es posible, si somos capaces de cambiar posturas intransigentes, de aceptar y comprender otra cultura, y de rectificar injusticias pasadas, y como no, injusticias presentes. José Eduard Grabarre. Gitanos.
por la primera deberían abandonar su forma peculiar de vestir y adornarse, para adoptar aquella que eran comunes entre las gentes de las distintas regiones. Según la segunda, aunque no se les prohibía el uso del caló, dialecto español del romaní, se les advertía que no debían de hablarlo ni en público ni ostentosamente. La tercera condición les obligaba a permanecer asentados permanentemente en un lugar y abandonar la vida errante. No estaba previsto el tomar medidas drásticas de ningún tipo contra ellos, si no cumplían con este último requisito, pero se amenazaba con llevar a un orfelinato a cualquier gitano menor de 16 años de quien se supiera que sus padres eran nómadas, para que en estos centros estatales aprendieran un oficio. Evoluciona o muere, gitano. Introducción. Tercera parte. Tercer periodo. Igualdad de derechos, desigualdad de hecho. Entramos ahora, en el tercer periodo, de 1783 hasta el momento presente. En el año 1783 España estaba gobernada por Carlos III. En su intento de reorganizar el reino internamente, una de las metas que se propuso fue la resolución de lo que se ha llamado el problema gitano, adoptando una perspectiva enteramente diferente a la de sus antecesores. Pensó que el limitar los derechos de los gitanos solamente había conducido a colocarlos en una situación en la cual se veían inducidos a romper la ley con más facilidad. Vio también como injustas las de clan de fama y reputación en todo el país, como la mesta, sino también en los gremios, incluso de aquellas ocupaciones que consideraban desprestigiadas, tales como herreros o barberos, actividades que eran muy practicadas por los gitanos. Para prevenir la oposición que era de esperar, el rey incluyó en la pragmática que aquellas corporaciones y gremios que se opusieran a la admisión de los gitanos serían sancionadas. Se capacita también a los gitanos a que, desde aquel momento, pudieran fijar su domicilio donde mejor les conviniera, a excepción de los sitios reales. En conjunto, la declaración afirmaba que los gitanos tenían derecho a disfrutar de una situación igualitaria con respecto al resto de los españoles. Requería solamente el cumplimiento de 3 condiciones por parte de las generaciones que hacían a todos los gitanos errantes bandidos, sin discriminación, y fuera de la ley. En el año 1783 hizo pública una pragmática dirigida a los gitanos. No teniendo este trabajo un propósito de análisis histórico, no podemos dedicar aquí el espacio que se requeriría para analizar los 44 artículos de que consta, pero a título introductorio haremos una síntesis de sus aspectos más fundamentales. Comienza haciendo una declaración a los españoles por la que afirma que no son ni provienen de raíz infecta alguna, colocándose de esta manera en clara oposición a la consideración, muy extendida por aquel tiempo, de los gitanos como descendientes directos de Caín. En los comienzos del siglo XVII, se popularizó la idea de que los gitanos descendían de Caín, y en ella se hincapié Moncada, 1619, en sus discursos, siendo en aquel momento profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Toledo. Consistía, en sumo, en un informe dirigido al rey Felipe III, que junto a otro informe similar presentado por Quiñones, 1631, ejercieron gran influencia en la opinión, y repercutieron en un incremento en la persecución de los gitanos durante aquel siglo. Carlos III declara también que los gitanos deberían tener capacidad para elegir libremente sus propias ocupaciones. Era esta una meta muy difícil de conseguir, ya que las corporaciones y gremios parece que se oponían fuertemente a conceder la entrada a los gitanos. Esto ocurría no solamente en corporaciones que disfrutaban